Bueno, buenas noches, queridos equipistas. Somos Daniela y Giancarlo Bacigalupo, hogar responsable del sector F. Tenemos 10 años en este hermoso movimiento y nuestro equipo base es el 31 de Guayaquil. Un verdadero placer esta noche darles la bienvenida a todos ustedes y poder compartir a quien fue nuestro fundador, el padre Henry Caffarel. Este 18 de septiembre recordamos 24 años de su reencuentro con el Señor y con mucho cariño el hogar responsable de la región Ecuador Sur, los hogares responsables de sectores de Guayaquil y Cuenca y hogar responsable de la causa de la fundación del padre Henry Caffarel. Hemos preparado en este mes muchas actividades para conocer a quien fue nuestro fundador, su obra, su vida y pensamiento. Esta noche abrimos nuestro programa con la charla La oración desde el pensamiento del padre Henry Caffarel, su enseñanza y causa de beatificación. Pues bueno, para este panel, para esta charla, tenemos el placer de presentar a los expositores ya conocidos por muchos, y la mayoría de los que estamos aquí, quienes son Gisela y Víctor Almeida, quienes tienen 39 años felizmente casados, 2 hijos de 26 y 20 años, 14 años en los ENS, un gran recorrido. El equipo base es el equipo 8 de Guayaquil y tiene muchos servicios con los ENS. Los podemos nombrar que son los siguientes. Fueron hogar piloto, hogar responsable de conciliarios, hogar responsable del EDIPSE. Actualmente son el hogar responsable del equipo de liturgia, hogar responsable de la causa de beatificación del padre Henry Caffarel, miembros del equipo satélite del ERI de investigación y reflexión. Creo que es un gran historial de ellos en 14 años en los ENS, dando un servicio permanente en los equipos y dando un gran significado a lo que es estar y dar siempre ayuda y estar en boga con los equipos de Nuestra Señora. Desde hace 28 años son parte, y como para finalizar, desde hace 28 años son parte del equipo de curso prematrimonial de la parroquia Santa Gema. Entonces, con esto y más, le damos la bienvenida a Víctor y a Gisela, quienes van a ser los expositores de esta noche, que creo que tienen toda la valía y todo el bagaje para poder dar esta charla. Adelante, Víctor y Gisela. Bien, gracias. ¿Por qué comenzar con el tema de esta noche, que es la oración? Hay 2 temas que apasionaron al padre Caffarel, que tomó mucho tiempo de su vida para hacer pues todo su gestión, su vocación sacerdotal. La una justamente la oración y la otra todo lo que conocemos que escribió y hizo sobre el matrimonio. Fueron las 2 pasiones que tuvo en su vida. Para hablar de la oración siempre es un tema muy complejo, muy delicado, pero todavía referirnos a alguien y querer reflejar su pensamiento y querer transmitirlo es un desafío. Pero más allá del desafío, ha sido una aventura entre leer a su biógrafo, leer los diversos escritos a los cuales hemos tenido acceso, cartas, editoriales, libros, pero sobre todo intuirlo, intentar traerlo al presente, intentar interactuar con él desde el pensamiento y desde su vida, realmente ha resultado una tarea emocionante. Entonces, antes de poder hablar del pensamiento, tenemos que conocer al hombre.
porque así lo vamos a entender. Un hombre extremadamente coherente, muy discreto, muy difícil de conseguir mucha información. Entonces, hemos preparado un pequeño PowerPoint con unas 10 láminas que nos van a permitir compartir esas ideas. Son muchas, pasaremos muy rápido, solo como para dar una idea de lo que si profundizáramos cada uno de ellos nos quedaríamos realmente enganchados en el tema. En marzo de 1923 fue un año decisivo en la vida del futuro sacerdote, pues tiene un encuentro. A los 20 años, en un instante, Jesucristo se convirtió en alguien para mí. Nada espectacular. En ese lejano día de marzo, supe que me amaba y que le amaba y que entre él y yo, lo que había era para toda la vida. Esto lo recogemos directamente del libro de la biografía del padre Caffarel. Y esto es lo que dice de cómo él, su vocación la define y va a tener sentido toda su vida. Pudiese parecer una frase romántica, pero solo si la entendemos vamos a comprender toda su vida. Un encuentro. Él va a ser un hombre que va a ser reconocido por todos por eso, por ser un hombre de encuentro, y su principal encuentro fue Jesucristo. Y luego, con todo quien estuvo en su camino para llevarlo y hacerlo partícipe de su vocación. Lo segundo es que su encuentro fue con alguien concreto, alguien real, alguien con el cual él pudo realizar su vida. Ese alguien para él fue Jesucristo. Y la razón del encuentro es el amor. Que Jesucristo lo amaba y que él le amaba. Entonces, esa va a ser la impronta de su vida. Una relación de amor para con Jesucristo, para con Dios, y para con todo el que tenía un encuentro personal. Pero la decisión de que ese encuentro iba a ser para toda la vida es lo que lo hace grande. Es lo que lo hace o que lo hizo ser considerado un profeta y hoy buscando los caminos de santidad. Después, en una conferencia a los responsables de sector en España, en Francia, perdón, y textualmente dice lo que podemos leer: esto me ha marcado, solo tengo un deseo, profundizar más en esta intimidad porque ha sido muy importante para mi vida. Por eso no puedo dejar de desear para los demás un encuentro con Cristo. Este descubrimiento de que Dios es amor. A lo largo y a lo ancho de sus escritos, de su pensamiento, no hubo otra cosa que ese deseo de que todos con quienes él tenía un encuentro y con todos los que pudiera en el futuro encontrarse con él a través de su pensamiento, es decir, nosotros, entonces podamos también descubrir de esa manera. ¿Cómo vivía la oración del padre Caffarel antes de hablar de sus técnicas, de sus consejos, de sus guías?
su biógrafo, su secretario, Jean Alemán, hemos recogido algunos de los tantos tips que él va recogiendo en esa biografía. Largas horas de oración sin moverse, metido en lo más hondo de sí mismo. Verdaderamente un adorador, un sediento de Dios. Un mes al año se retiraba a orar y pensar su acción a la luz del Señor. Su preocupación permanente, ayudar a este encuentro que él mismo tuvo y que cambió su vida. Cientos de cartas, correspondencias, editoriales explicando y animando a la oración. Protagonizó la semana de oración, cursillos de oración por correspondencia, las veladas de oración y escribió los cuadernos de oración, los encuentros de fin de semana, libros dedicados a la oración. Convirtió la casa de Troschur en casa de oración, un islote, lo que Dios llama para encontrarse con Él, a solas, durante varios días. Los puntos concretos de esfuerzo en la carta fundacional, oración personal y conyugal, los intercesores, hogares orantes. Todo esto en función de su convencimiento de que la oración era fundamental en su vocación y en su vida, y en lo que debía hacer o que Dios le pedía hacer. Lo hemos reconocido o lo reconocen como un adorador, como un sediento de Dios. Los largos tiempos que dedicaba a la oración, toda su actividad, todo su pensamiento escrito, dejado como un legado, y su obra última, que fue la casa de oración. La casa de oración significó para muchos equipistas de distintas partes del mundo un contacto, una conversión, una forma de experimentar a Dios según como lo ideaba o lo mentalizaba el padre Caffarel. Una muestra de ello lo tenemos en nuestros puntos concretos de esfuerzo. Vemos claramente la oración para perfeccionarse personal y como pareja. Y no solamente en función de los matrimonios, sino de todo quien quisiera hacer oración. Y también los intercesores fueron empresa que emprendió y que hasta el día de hoy está en distintas partes del mundo. Bien, una persona dedicada por completo en esta idea, ¿cómo debemos entender que él visualizaba, miraba? Intentaremos una pequeña idea, una pincelada, es muy amplio sus pensamientos, pero intentaremos motivarlos a que ustedes continúen en esa búsqueda. Revisemos su pedagogía. ¿Cómo intentó comunicar la oración y convencernos del camino que debíamos tomar? Una experiencia con el interlocutor, un hecho de vida, una historia, comparaciones con situaciones ordinarias. Eran formas sencillas de explicarlo. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que esta historia vale tanto como un tratado sobre la oración? Nada difícil al más sencillo de entenderlo. Toda situación cotidiana fue la herramienta para hacernos mirar que la oración era importante. El último tracto leído es lo que le dice en una carta a alguien que se quejaba de que no podía progresar en la oración, y entonces hay una comparación, hay unas explicaciones muy sencillas, y le termina diciendo: no esperes que te vaya a dar un tratado, con la historia que te va es suficiente. Su estilo comunicacional es revolucionario el día de hoy. Los coaching, hoy hagas tres cosas.
una idea, una imagen, un mensaje. El padre Caffarel lo hacía magistralmente. Coge con sus cartas, sus escritos, en general sus editoriales, y tienen eso. Una gran idea, un diagnóstico de la realidad, una situación que inquieta. Cualquier idea que él tenía la trasladaba al campo de las imágenes con algo similar, sea la naturaleza, sea una realidad, un hecho de vida, y termina siempre orientando con la palabra de Dios. Todo mundo puede entenderlo. No hay que ser intelectual para eso. Algunas orientaciones nos dio, hemos recogido, hay muchas, y vamos a ir pincelando algunas en honor al tiempo, y ustedes quedan con tarea. Don de Dios, recibido en el corazón nuevo, producido por el bautismo. Ahí hay una lección de investigación, cuál es en el pensamiento del padre Caffarel, que es el corazón nuevo. Hay toda una explicación e implica un concepto distinto. Acusa al lenguaje moderno de haber banalizado el corazón y nos remite a lo que significaba el corazón y cuál era la importancia para los antiguos de aquella palabra. Entonces, para él el corazón nuevo es, habiendo recibido la gracia en el bautismo, estamos preparados, predispuestos para ir a un encuentro con Dios, pero no como derecho, sino como un regalo. Que eso lo debemos tener meridianamente claro, que es un regalo de Dios y que cuando lo tenemos debemos cuidarlo. Un encuentro entre dos personas, Cristo y el cristiano. Ser real, no una sombra o idea. Es muy recurrente en la palabra encuentro y en recurrente en decir que el Cristo al que debemos llegar no es una filosofía, no es una intelequia, no es una idea, no es una imaginación, es alguien concreto, porque de otra forma entonces no podemos tener un encuentro. Actitud permanente de presencia de Dios en la vida cotidiana. Que la oración no es un acto aislado en la vida, accidental, ocasional, cuando tengo una necesidad, cuando estoy en riesgo, cuando necesito algo, sino que la oración es una actitud de vida, es una presencia de Dios permanente en la vida ordinaria. Dedicarle un tiempo determinado, corto. No es amigo de los grandes tiempos de oración, aunque él sí lo practicaba, pero sí era metódico y sugería, por favor, si quieres entrar a hacer oración, dedícale un tiempo y dedícale un tiempo más o menos el mismo siempre, para hacer de ello luego una rutina adquirida. Tener un momento de preparación antes de iniciar la oración. Silencio interior. Preguntar a Dios lo que espera de estos momentos. La visión de la oración del padre Caffarel a veces difiere de la nuestra, en que estamos acostumbrados a sintonizar siempre. Nunca el padre Caffarel se refiere a algo de que tú le pidas al Señor, porque él sostiene que la oración es un encuentro y que es el Señor el que tiene mucho que decirnos y nosotros no estamos a veces dispuestos a ello. Por eso nos pide prepararnos, no entrar con el calor y con la efusión de los sentimientos, del apuro, de la prisa, de la necesidad, sino intentar hacer silencio, un silencio interior, una paz, y que lo primero que hay que hacer
es preguntarle a Dios qué espera de nosotros en esos momentos. No entrar en la euforia de la petición y de la angustia, y es esperar lo que Dios quiere de nosotros en la oración, y lo vamos a ver un poco después. Despojarse de uno mismo y ponerse a disposición del Señor. Lo reconoce que no es sencillo, dice el padre Cafarel, pero si has venido haciendo lo que te he sugerido, orientado antes, vas a poder lograrlo. Quien no se despoja de su problemática, sus angustias, sus deseos, y pone por delante a Dios, diciéndole nuevamente, aquí estoy a tu disposición, ¿qué es lo que quieres? No podrá continuar con éxito su oración. Lo esencial, la voluntad. Esto es larguísimo en cuanto a qué es lo que uno tiene que considerar como lo esencial en la oración. Sinceramente, más adelante, solo les dejo la palabra, él termina diciendo que es la voluntad, pero no la voluntad de la que nos estamos imaginando. Esa voluntad como un acto concreto de esfuerzo de que yo hago, y que esa no es la que yo quiero orientar. Luego vamos a encontrar un poco más ese concepto. Entonces, ahí hay algunas de las tantas o de las muchas orientaciones que pudiésemos seguir viendo en los distintos textos que él ha dejado. El final de la oración. Piensa el padre Cafarel que es un acto de delicadeza con el Señor, así como prepararnos un momento para Él, terminar la oración siempre agradeciendo, siempre tomando en cuenta las propuestas que nos ha hecho, porque sostiene el padre Cafarel lo que en el Evangelio lo leemos. El Señor sabe lo que necesitamos y nos va a dar lo que nos conviene. Entonces, el final de la oración es un gran periodo de paz y de agradecimiento. Dice el padre Cafarel textualmente, oración. Todo lo que está escrito, casi el 99,9% son frases textuales recogidas de los textos del padre Cafarel. Lo que estamos leyendo es exactamente lo que él dijo. Los que se desaniman son aquellos que no tienen clara la idea de cómo vivir la oración. Mira, no es hacer oración, es vivir la oración. Entonces, regresemos a la idea que quedó allá. Dicen, los que piensan que lo esencial es estar atentos a Dios sin distracciones. Quien piensa así tiene una, dice el padre Cafarel. Tener o rebuscar hermosos pensamientos de Dios. Oraciones grandes hechas, buscar oraciones de los padres de la iglesia, grandes pensamientos propios y sentirse insatisfecho cuando a veces no se consigue. Tampoco dices tener una idea clara de cómo vivir la oración. Los que esperan sensaciones exaltantes, gozo, fervor. Aquellos que pretendemos en las oraciones extraordinarias. Dice, estas son tres tipologías de personas, dice el padre Cafarel, frente a la oración, y entonces no van a tener o no van a poder vivir bien su oración. Hace muchas explicaciones sobre que las distracciones no las podríamos nosotros controlar al 100%, que los grandes pensamientos no nos vendrán pensamientos lúcidos y ilustrados todo el tiempo, ni que todo el tiempo podríamos salir pues así un encuentro sobrenatural con el Señor. Entonces, dicen, no es ni el siento ni el que lo pienso, y entonces, ¿para dónde cogemos? ¿Qué es lo esencial con la visión del padre Cafarel?
quiero, la adhesión de mi voluntad a la voluntad de Dios. De esa es la voluntad que estaba refiriéndose el padre Caffarel cuando la anotamos en la anterior lámina. Ni de sensibilidad, ni de actividad intelectual. Consiste en la orientación que imprimo voluntariamente a mi corazón profundo, a ese corazón nuevo. Otra vez palabras, pensamientos textuales del padre Caffarel. No es un problema de atención. Podemos distraernos y la oración es válida. Podemos no sentir, ser árido, estar frente al sagrario y ver que no tenemos una emoción particular. Tampoco es leer grandes textos, como ya lo he dicho. Padre Caffarel sostiene que es la orientación que yo le doy desde el inicio del momento en que yo quiero hacer un momento fuerte de encuentro con el Señor, en lo profundo de nuestro ser. En el único sitio donde podemos confrontar si la voluntad de Dios es lo que nosotros estamos pretendiendo en nuestra vida. Si lo que le pedimos o que creemos necesitar es voluntad de Dios que así ocurra. Un poco para ilustrar aquello de que la atención, ustedes ven aquí ese piloto automático, es toda una narración muy larga de estos ejemplos y sus experiencias para decirnos de que el fijar el quiero, el fijar la voluntad es lo importante. ¿Qué es esto del piloto automático? Hay un vuelo transatlántico que él va a hacer, no quiere ser molestado, piensa que va a dormir 6 o 7 horas y resulta que el que atiende la cabina, la azafata, era hombre en este caso, era un equipista y quería tratar de alguna manera, hay algo jocoso, le quererse. Después de un rato que lo consigue, pasa a la cabina, está con los pilotos, comienzan de conversación intrascendente a algo más importante y en un momento determinado los pilotos y copilotos giran sus sillas y están conversando cara a cara con el padre Caffarel y él comienza a palidecer viendo que no hay nadie que está conduciendo el avión. Entonces, pues, le hacen una risa de que él, pues, esto no es como que se conduce un taxi o un carro que si no atiende al volante se choca, ¿no? Le explican que una vez que el vuelo se fija a través del piloto automático, la nave va a llegar seguro a su fin. Y entonces esto es lo automático. El quiero, la voluntad fijada en mi oración. Puedo distraerme un poquito, pero voy a regresar. Puedo no sentir, porque si yo invoco al Señor, va a estar allí, nos lo ha dicho siempre, que cuando lo busquemos, lo vamos a encontrar. Y esas son las explicaciones. Esta palabra quiero va a ser recurrente en una explicación que vamos a ver más adelante. Entonces, tener ideas claras de cómo vivir nuestra oración es muy importante para no desanimarnos. No depende de lo que sentimos, no depende de lo que pensamos o tengamos que decir, depende parejar mi voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, tengamos presente la palabra quiero. La oración para el padre Caffarel es un encuentro con Cristo. Sencillo. Vamos. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? Reaccionar ante el amor de Cristo. Si Cristo, sí, Cristo y no Dios, porque Dios ha querido darse a conocer por y en Cristo. Recuerden que él había descubierto a alguien en su primer encuentro. Él va a ser recurrente en el demo, pero fundamentalmente, ¿quién es Cristo para cada uno de nosotros? Y en esa respuesta hay amor. El amor de Dios que se vierte sobre nosotros, nos dice el padre Caffarel, y que entonces debemos reaccionar
ante ese amor de Cristo. La aclaración es, hay que rezarle a Cristo porque así lo quiso el Padre. Y nos da unos consejos. Y vamos a regresar a los quiero. Establecer la relación yo-tú con Cristo. Nada filosófico, nada sobrenatural. Una relación como de la pareja, real, concreta. Se trata de buscar el punto de vista de Cristo. ¿Qué esperas de mí? Esa es la pregunta clave para abrir la oración y no desanimarnos. ¿Qué espera Cristo de nosotros? Entonces, comenzamos el camino de cumplimiento de mi voluntad, con las que Cristo tiene para nosotros en sus planes, en sus proyectos. Reafirmar el quiero. Quiero ser todo tuyo y para siempre. Realmente hay que ya caminar un poquito, entonces abrir el corazón y reafirmar ese quiero. Es decir, quiero un encuentro con Cristo, pero lo quiero todo y para siempre. Buscar un texto bíblico. La oración del Padre Caffarel siempre va a estar afincada en la fuente y siempre un texto bíblico va a ser la orientación, porque es ir al inicio. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es Cristo para mí? Y solo encontrar en el texto, en la Sagrada Escritura. Quiero que este momento de oración sea lo que tú quieras. Pareciese que se repitiera como el segundo, pero es un proceso de reafirmación, según el Padre Caffarel. Vuelvo a enderezar, por si acaso me haya distraído un poco, reafirmar que este momento sea lo que tú quieras. Había dicho antes que Jugar al silencio. es una condición que el Padre Caffarel va a insistir permanentemente. Espacios de silencio en la vida, no tan grandes como los que él hacía, pero silencios al final del día. Esos silencios constructivos, ¿no? Esos silencios que me permiten ubicarme, esos silencios que me permiten respirar hondo y sentir la presencia de Dios en mi hogar, en la iglesia, en un retiro, etc. Esos consejitos son unos pocos de los muchos que podemos encontrar en distintos textos. En honor al tiempo no podemos seguir profundizando dando más porque ya vamos a ir acabando. Hay mucho por descubrir. Esto fue solamente una pincelada, un aperitivo. Nos dijeron 20 minutos y creo que tenemos más. Los invitamos a leer. Hay en las páginas de regiones, sea de la oración, sea del matrimonio, sea de la sexualidad, sea del movimiento, de cómo llevarlo, etc. Los invitamos a leer. Pero por sobre, los invitamos también a hacer oración para que no nos desanimemos, que podamos entender su pedagogía, que podamos seguir sus consejos y que si acaso nosotros no lo hayamos explicado bien o suficiente, puedan encontrar los textos y puedan unirse al pensamiento del Padre Caffarel. Les recordamos ligeramente que la causa del Padre Caffarel es un proceso que hoy por hoy depende de los equipistas del mundo. Será reconocido como un santo de la Iglesia Católica en la medida en que haya personas que lo mantienen vivo en el poder. Nuestra gente, la Iglesia declara santo a alguien que está vivo en medio de nosotros. Y pues no hay más evidencia que algún milagro de salud que podamos obtener, la constatación de esa presencia en medio de los científicos. Pero milagros hay a diario del Padre Caffarel, en muchos equipistas nuestros,
Ya es un milagro que estemos alrededor de él, hablando y siendo mejores seres humanos y mejores cristianos y mejores matrimonios. Eso ya de por sí es un milagro. Y entonces no dejen de elevar y al Padre Caffarel nuestras necesidades. La causa del Padre Caffarel, como todos los trámites, tienen costos. Necesitamos de la generosidad de todos, de ese dólar mensual que necesitamos, pudiésemos en nuestros equipos, con nuestros padres responsables, hacer un intento de recolectar ese dólar por reunión, pues va a ser una ayuda para poder dar los costos de la causa de beatificación. Nosotros no podemos decir más que gracias por habernos escuchado. Esperamos haber cumplido las expectativas de haber llevado a ustedes un poquito del pensamiento del Padre Caffarel en torno a la oración. Buenas noches. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros queridos expositores de esta noche. Creo que Víctor y Gisela nos han proporcionado valiosa información, como ellos bien lo han recalcado, pinceladas de lo que es estas orientaciones de oración del Padre Caffarel. Tenemos mucho más por descubrir, por leer, y seguramente en las charlas posteriores que tenemos, a las cuales están totalmente invitados cordialmente, vamos a seguir descubriendo más de nuestro fundador. Por ahí yo lo veo al Padre José Inostroza. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Anita? Por acompañarnos. Bien, muchas gracias. Sí, aquí siempre pendientes. Eso, el Padre José es uno de los grandes motivadores de que conozcamos bastante nuestro fundador, que es la pieza importante de los equipos de Nuestra Señora. Muy bien, qué lindo. No sé si haya tal vez alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿Qué les parece? Antes de despedirnos y hacer el Magnífica, rezar el Magnífica. ¿Alguna inquietud? Víctor y Gisela ya nos han dejado unas claves muy buenas para continuar en nuestro camino de oración. No sé si al respecto alguna cosa a mí me gustaría hacer una pregunta. Claro que sí, Lucho. ¿Ya puedo? Sí, por supuesto. Ya. Revisando las láminas que presentaron muy bien y las explicaron muy bien, observo en algunas de ellas unos pensamientos del Padre Caffarel, tales como es un encuentro entre dos personas, Cristo y el cristiano, ser real, no una idea. Hay otra palabra que no la entendí bien. La oración, un encuentro con Cristo, sí, Cristo y no Dios, porque Dios ha querido darse a conocer por y en Cristo. Nosotros acostumbramos visitar el Santísimo y orar al Cristo en la Eucaristía. El Padre Caffarel nos propone un encuentro con Cristo, persona real. ¿Se podría decir que es una particularidad propuesta por el Padre el orarle a Cristo, persona real, o no podría considerarse una particularidad? Hasta ahí la pregunta. Yo no creo que es el único sacerdote que va en esa línea. Yo creo que es un pensamiento de la Iglesia. El Padre Caffarel fue muy respetuoso y muy cercano siempre a la enseñanza de la Iglesia. Él, cuando quería citar algún pensamiento profundo, siempre buscaba un doctor de la Iglesia, algún santo de la Iglesia muy reconocido. Pero particularmente a la pregunta muy concreto, en Cristo se nos convierta en un ser muy cercano, no creo que sea una visión muy propia o particular del Padre Caffarel, sino que es un pensamiento de la Iglesia. Yo creo que yo la he encontrado en San Agustín, la he encontrado en Don Bosco, de tal manera que
que yo creo que es repito, es enseñanza de la iglesia. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, agradecimiento, propuesta? Si no, Anita y Pepe, ¿alguna cosa adicional? Nosotros un comentario. Sí, yo creo que estos encuentros vía virtual, o sea, aparte de que son emocionantes porque aquí hemos visto, por lo menos aquí, a personas que hace meses que no vemos, y realmente es maravilloso encontrarse con personas que queremos el movimiento, ¿no? Tantos años que hemos estado con muchos de ustedes. Aparte de eso, yo sí creo que hay que sacar provecho de esto y uno dice, pero ¿cómo puedo sacar provecho de esto? O sea, leyéndose así, de muchas maneras, pero no sé, por lo menos aquí nosotros les compartimos lo que vamos a hacer, ¿no? Hoy día, especialmente hoy día, pidámosle una oración al Padre Henry Caffarel por algo que sabemos que es prácticamente imposible y que realmente requiere de la misericordia de Dios para que se cumpla. O sea, realmente la intercesión del Padre Caffarel. Entonces yo sí creo que eso, o sea, valgámonos de este encuentro para hoy día. Todos nosotros oramos por otras personas que realmente necesitan, porque entendemos que hay bastante gente que realmente la está pasando mal, que están con problemas de salud, que están con problemas económicos, o sea, bastantes problemas, así que pidamos por esas personas. Y qué mejor que hoy día tener hacer esa petición al lado por la intercesión del Padre Caffarel. Así que esa es una sugerencia, es algo que vamos a poner en práctica y se la estamos compartiendo a ustedes. Solamente era eso, nada más. Gracias. Gracias. Anita y Pepe, ¿algo adicional? Bueno, qué lindo, Rosana y Carlos, gracias. Nosotros nos comprometemos a hacer esa oración al Padre, pidiendo la intercesión del Padre Caffarel por nuestras intenciones personales y por el fin de la pandemia. Pero bueno, agradecerles a todos, qué emoción, Gisela, Víctor, gracias por abrir ese tesoro, esos dones que tienen ustedes, que Dios les ha dado, por compartirlos en este compromiso que ustedes tienen de la causa de la beatificación. Así que gracias de corazón a todos nuestros hermanos de Cuenca que nos han acompañado, nuestros conciliarios, a cada uno de ustedes. Los esperamos el sábado próximo, Dios mediante, ¿no? A las 10 de la mañana. Mercedes y Álvaro Gómez Ferrer, que estuvieron hospedados en nuestra casa, ellos son de Valencia y vivieron un retiro con el Padre Caffarel, ellos y sus hijos, pues tendrán algo que contarnos, así que sería muy lindo compartir, que vean muchos rostros de Guayaquil, de Cuenca, del Ecuador, de la región, pues, y ellos están felices, están encantados de podernos ver, así que hay mucha expectativa de eso. Y a nuestros queridos Daniela y Giancarlo, pues ya maestros de ceremonia, estrenados. Así que lo han hecho estupendamente bien y les agradecemos muchísimo a todos. Así que, Rosana y Carlos, mil gracias. Estamos ahora ya para el Magnífica, todos juntos. ¿Qué les parece? Tal vez si Gisela y Víctor lo hacen ellos con su micrófono abierto y nosotros todos lo hacemos con nuestros micrófonos en silencio. Bien, comenzamos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con sus brazos, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, por dedicar este tiempo al equipo de Nuestra Señora. Ha sido una asistencia muy positiva, estuvimos hasta casi 70 parejas, 65, 70 parejas. Les agradecemos de corazón y los esperamos el 19 de septiembre
Es importante que sepan, y si pueden avisar a otras parejas, porque esto es de irlo hablando, hay mucho trabajo detrás de todo esto, ¿no? De Gisela y Víctor, del lugar responsable de secretaría, de Pepe, Ana y Pepe, los sectores. Entonces, que lo trabajamos para todos ustedes y para conocer un poquito más del Padre y celebrar que es su mes. Para poder conversar. Muy bien, vamos a impartir la bendición. No sé si hay otro conciliario por ahí. Qué lindo. Si no, repartimos la bendición. Gracias. Qué De acuerdo. bonito. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Pueden ir Bueno, en viva Nuestra Señora de los equipos. ¡Viva! paz. Dios. Muy bien. Adiós. Dios bendiga.